Estamos acá eso a las 9:30 y realizamos la jornada matutina de trabajo en algo realmente espectacular, ¿no? Algunas veces los ecuatorianos no apreciamos lo que tenemos y lo que tenemos tan cerca y con tanta facilidad, y en este caso gratuito, que es el Parque Histórico de Guayaquil. Realmente eso es una maravilla. O sea, está la parte de flora y fauna, donde han hecho un gran trabajo manteniendo el hábitat, el estado natural del ecosistema, manglares, humedales, y en base tan solo a aves y animales recuperados de manos de traficantes, zoológicos privados, etcétera. Hay una exposición realmente maravillosa. Si eso estuviera en otro lado, fácilmente ustedes pagarían centenas de dólares para irlo a ver. Aquí es gratis, está a 10 minutos de Guayaquil cruzando el puente. Y bueno, ojalá todos los guayaquileños conozcan aquello, ¿no? Incluso es muy educativo. Entonces está esa parte natural de flora y fauna del Ecuador, sobre todo de la costa, manglar, ecosistema cercano al mar, y orquídeas y muchos animales, sobre todo de la costa, pero también hay animales de la Amazonía, ¿no? Luego está el Parque Histórico de Guayaquil, donde se han reconstruido casas tradicionales del siglo XIX, del Guayaquil republicano. De la época colonial no existe, ¿no? Porque siempre se construye en madera por el calor y por la facilidad de encontrar esos materiales, y los incendios acababan con las construcciones. Qué lástima que hayan tenido que reconstruirse en un parque. Eso debió conservarse en Guayaquil. Todavía hay algunas casas que sobreviven en Guayaquil. Ojalá se tenga la visión de parte de las autoridades locales para conservar esas viviendas, ¿no? Y no caer en las garras de una falsa modernización destruyendo todo el patrimonio, en este caso arquitectónico. Y luego está también la recreación, pero muy bien lograda, de la vida en el campo en el siglo XIX, la hacienda cacotera. Incluso hay la reconstrucción de una hacienda verdadera, San Juan de Pueblo Viejo, de la familia Seminario, la casa del patrón, ¿no? El Gran Cacao, todos los lujos, y la casa del peón. Y nos demuestra bien lo que era nuestro país, nuestra costa, y lo que sigue siendo, en parte. Claro, ahora hay electricidad, teléfono, etcétera, pero la diferencia se mantiene. Pero también nos da una muy buena imagen de lo que era la economía, en que se sustentaba la economía de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces es maravilloso a nivel educativo, a nivel recreativo. Para los chicos hay huertos con una serie de plantas medicinales, ahí se las explica. Hay viveros, pueden comprar un vivero, algunos pueden recibir de recuerdo un arbolito, etcétera. Entonces, ¿por qué nos reunimos en el parque histórico? Porque está incompleto, inconcluso. Ustedes dirán, eso pasó porque el Banco Central, que hacía también las cosas, qué buena gente que eran, les quitaron estas atribuciones. La primera pregunta, ¿qué rayos hace el Banco Central manteniendo parques históricos, museos, etcétera? Y segundo, ¿saben cómo lo financiaba? Emitiendo dinero, pues inorgánico. Y con eso pasaban como mecenas los gobiernos locales. Eso era un desastre, ¿no? Ese era el abuso de esa burocracia no dorada, no platinada con incrustaciones de diamante, porque qué barbaridad, qué lujos que se daba. Entonces, pero por supuesto hay que cavar el parque. El pecado capital en nuestro gobierno es tener una obra inconclusa. Y sí, las políticas son muy claras. Hagamos menos, pero todo completo. Algunas veces queremos seguir haciendo más. Estamos haciendo el Parque Los Amanes casi al frente del Parque Histórico y no se ha acabado el Parque Histórico. Entonces, básicamente para eso fue la reunión, para completar el proyecto. Está la Casa Rosada, solo la fachada. Está la Casa, ¿cómo se llama? Castañeto, ¿no? Que hay que armarla. Está el Hospicio Corazón de Jesús, caramba, qué viejo que me siento, porque yo iba a visitar ese hospicio de joven. Ya está en el Parque Histórico, bueno, allá llegaremos todos al Parque Histórico. Está el hospicio, que es una maravilla, pero está incompleto. Ahí se pueden habilitar grandes salones. Entonces, hemos discutido la mejor alternativa para el parque. Una alternativa, y no son excluyentes, es el campus para la Universidad de las Artes. Sin embargo, para el número de alumnos que vamos a tener inicialmente, el parque histórico es demasiado grande, una inversión demasiado fuerte para tan poco alumnos. Pero cuidado, que en todas partes del mundo, la Universidad de las Artes, pues no es que puede ser masivo los artistas somos muy pocos, ¿no? En todas partes. Entonces, un grupo selecto nada más. Pero entonces hay que ver costo-beneficio, ¿no? También hay la alternativa, les insisto, no son excluyentes, de hacer el Instituto Tecnológico de Patrimonio y Turismo. Es decir, puede estar la Universidad de las Artes más el Instituto Tecnológico, pero también estamos pensando
en proyectos turísticos. Eso tiene un gran potencial como centro de convenciones. Ese auspicio, Corazón de Jesús, tiene 2 plantas y 2 alas. Entonces 4 gigantescos salones de conferencias, de eventos, de exposiciones. Es más, se puede hacer un hotel. Un hotel, imagínense, recreando a Guayaquil del siglo XIX en ese entorno tan bello. Con un salón de exposiciones, vienen los que participan, con un salón de convenciones más exactamente, vienen los que participan del salón, están aislados del mundo y a la vez muy cerca de Guayaquil. Y en un entorno maravilloso con ese, no quisiéramos llamarlo zoológico, porque en verdad no es que se ha coleccionado y enjaulado animales, pero con ese entorno casi totalmente natural de flora y fauna, sobre todo en la costa ecuatoriana, con el parque histórico, la ría, es decir, es un entorno maravilloso. Entonces estamos también pensando en un proyecto turístico hotelero importante para el parque histórico. Ya hemos ordenado los proyectos esta mañana, para eso fue la reunión. Primer paso, completar, ¿no? Completar todas las casas que hay que armar, han estado guardadas 5 o 6 años. Luego, pues, o simultáneamente, decidir el mejor uso para el parque. No son excluyentes, les insisto, Universidad de las Artes, Instituto Tecnológico, centro de convenciones, de exposiciones, incluyendo incluso hospedaje, hotel, etcétera. Y también se ha dado la orden a las diferentes autoridades, lo repito públicamente para que quede en el récord, y si no se cumple, pues no digan, no, a mí no me dijeron, de que, bueno, en verdad yo me quedé sorprendido. Yo estuve el día domingo con mi familia ahí, la cantidad de gente. Me encontré varias familias de Cuenca que venían a pasar el día, con lo buena que es la carretera, 2 horas y media, 3 horas, pasar el día recorriendo el parque y regresaban a Cuenca. Estamos recibiendo cerca de 300.000 visitantes en el parque histórico. 300.000, eso significa casi 800 visitantes diarios. Contando todos los días, porque en verdad lunes y martes está cerrado para mantenimiento. O sea, diario debe ser 1.000, 1.100, si contamos solo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero sobre todo debemos sacarle provecho para nuestros estudiantes. Entonces hemos dado las instrucciones a la empresa de parques que tiene a cargo el parque histórico, que también es parque natural, le insisto, y parque que recrea las costumbres del país, la vida en el campo, la hacienda cacotera, la casa del peón. Se dan instrucciones claras para invertir, por eso necesitamos los proyectos, los presupuestos para respaldar y sacarle. O sea, un país pobre tiene que sacarle el máximo provecho a sus inversiones. Está funcionando bien el parque, pero puede funcionar mucho mejor. Entonces la idea es que compren un par de buses, se haga obligatoriamente. Me parece que es en séptimo, octavo de básica, tal vez un poco más, donde tienen una materia que es ciencias naturales. ¿Qué mejor que ir allá? Tiene otro nombre la materia. ¿Qué mejor que ir al parque histórico y ver en directo los animales, las plantas, las orquídeas, el manglar, el humedal, etcétera? Entonces la idea es que con 2 buses se planifique cada día la visita de 1 o 2 colegios que sí están yendo, pero discrecionalmente, aquí obligatoriamente, como parte del currículo, y los mismos buses los van a ver, traer, se les da un refrigerio, y eso paga el Ministerio de Educación a la empresa de parque, es parte del presupuesto de educación y con eso se financia la empresa de parque. Entonces se ha dado la orden para eso, ¿no? Porque le debemos sacar el máximo provecho a esa inversión, que marcha bastante bien, cerca de 300.000 visitantes. ¿Saben por qué? Porque ahora es gratis, antes costaba. Entonces eso es lo que llamamos los economistas, los lugares turísticos, culturales, es lo que se llama economía de una demanda altamente elástica. Suben un poquito el precio, baja muchísimo la demanda. Entonces, por un pequeño beneficio se pierde muchísimo beneficio social. ¿Y cuánto sacaban de eso? 50.000, 100.000, 200.000 dólares anuales. ¿Y cuánto se perdía por la cantidad de familias, niños que no conocían eso, por no tener para pagar el dólar, los $2, etcétera? Ahora no se cobra nada y se ha más que duplicado, triplicado la asistencia, la afluencia de personas al parque. Y estamos cerca de 300.000 personas anuales. Pero debe ser más sistemático, sobre todo a nivel de sistema educativo. Entonces hemos dado esa orden, que compre la empresa de parques buses, venda los servicios del Ministerio de Educación, venda entre comillas, porque es pasarnos la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, ¿no? Que de una parte del presupuesto de educación se pague al parque por la visita de los estudiantes y sea parte del proceso educativo. Y sobre todo completar las cosas que están inconclusas, las casas que hay que armar, etcétera. Y les insisto, estamos definiendo el mejor uso para ese parque. Solo como parque, bueno, hay muchos edificios vacíos, hay que darles uso. Bueno, Universidad de las Artes, se requeriría, si artes escénicas, el hospicio no se podría hacer hotel ahí. Entonces hay que ver el mejor uso para esos recursos.
Luego evaluamos Guayaquil ecológico. Ahí no hay muy buenas noticias, ¿no? Hay informaciones inexactas. Después, tan molesto he estado que he ordenado que vengan ciertos ministros de Quito y después la inauguración del edificio mal llamado Macro, ahora tiene que llamarse el Frente Social en Guayaquil, inauguración que vamos a tener después de este conversatorio, tendremos una reunión de urgencia para afinar los detalles sobre Guayaquil ecológico, porque los costos iniciales que me presentaron del proyecto se han disparado y uno toma decisiones en base a esa información y resulta que las cosas después cuestan 2 veces, 3 veces. Por ejemplo, la reubicación del Salado, 5.000 casas. Bueno, vamos haciendo ese esfuerzo, es como 70 millones, reubicar 5.000 familias, imagina, pero hay que descontaminar el estero. Ahora me dicen, no, 5.000 casas solo ha sido esta partecita, vamos a hacer el censo y puede ser el triple. Entonces eso es inaceptable. O sea, al presidente de la República hay que darle la información precisa. Y créame que sí, es una crítica a nuestro propio gobierno, pero es parte de la cultura latinoamericana, los antivalores que tenemos los ecuatorianos latinoamericanos. No somos serios. Decimos cualquier cosa para salir del paso. Después si cuesta 3 veces más y demora 10 veces más, no hay problema. Bueno, con la revolución sí hay problema y con este presidente sí va a haber problema. Así que voy a exigir cuentas y esto, les insisto, o sea, en la evaluación del proyecto Guayaquil ecológico, algunos costos se han disparado y vamos, vamos pues a establecer responsabilidad al respecto y tomar decisiones. De repente tendremos que limitar, reducir el proyecto, etcétera, porque es demasiado costoso. Mayores detalles les daré pues tal vez la próxima semana después de las reuniones que voy a tener al respecto. Por si acaso, la clase para niveles segundo y tercero de básica se llama Entorno Natural y Social. ¿Qué mejor para estudiar el entorno natural que el parque histórico, la parte natural? Y el entorno social, el Guayaquil republicano del siglo XIX y la hacienda cacautera, los grandes cacaos, no el gran cacao, que ni siquiera vivía en hacienda, vivía en París. Y el peón, ¿no? Todo el lujo para el gran cacao, para el peón que viva nomás como pueda. Y todas las costumbres del campo, el fogón, el candil, la hamaca, la piedra de moler, el agua para filtrar, ¿no? La piedra para filtrar agua. Y cómo eran expertos en conservación y en reciclaje, porque del lavadero donde se lavaban las cosas caía para el chancho abajo, ¿no? La chanchera. Entonces, increíble, ¿no? Que conozcan eso los chicos en directo. Y está muy bien recreado, muy bien concebido aquello. También hay presentaciones artísticas, ¿no? Grupos teatrales que representan y también de muy buena manera la vida en el campo. Bueno, luego de esto, pues, la reunión fue bastante larga, bastante álgida. Ustedes saben que yo nunca me enojo, pero me enojé esta vez con las imprecisiones en los datos, pero son imprecisiones que, o sea, que le dicen uno 10, después no, ahora cuesta 60, pero ya estamos haciendo, o sea, como que sin nada. ¿Sí me explico? También tienen que decir qué pasó y vamos a pedir cuentas de eso. Y le insisto, eso puede llevarnos a redefinir el proyecto Guayaquil ecológico en cuanto a magnitud. Le doy el ejemplo, a 5.000 casas, ya 5.000 casas, 5.000 familias a reubicar, imagínense la tarea titánica que es eso. Ahora me vienen con que no, las 5.000 casas solo ha sido una partecita, falta toda la otra parte. Entonces no podemos tomar decisiones con informaciones equivocadas, que el presidente reciba por pastillas la información, estas verdades a medias, ¿no? No se puede, o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad. Basta de esto, eso es mediocridad, eso es su desarrollo, eso es retraso. Hay que ser serios y decir las cosas, tener informaciones precisas para tomar adecuadas decisiones. Bueno, luego esto eran como a las 3 de la tarde, ¿no? Retornamos al gobierno zonal litoral, nos tomamos un tiempo para ver el partido, qué alegría que nos ha dado la TRI, que nuestro cátedra de fútbol de Paraguay, incluso el marcador de la selección más amplio, ¿no? El Paraguay, en cuanto a calidad futbolística y agarra, pero fue bastante suerte, fue una concentración de nuestra defensa. Incluso el marcador puede haber sido mucho más amplio, realmente la selección está jugando a un gran nivel. Hoy día hubo, no nos engañemos por el triunfalismo, pero hoy día sí hubo ciertas desconcentraciones y descoordinaciones entre líneas, pero a nivel individual hay jugadores que están en un nivel realmente espectacular, ¿no? Como Montero, como por supuesto Anthony Valencia, pero también Chucho Benítez, Felipe Caicedo, el mismo Pedro Quiñones, ¿no? Que viene de un gran equipo ecuatoriano. Entonces están a un nivel realmente muy alto, pero sí tal vez hoy día hubo ciertas imprecisiones y cierto nerviosismo, sobre todo en la primera etapa. Pero felicitaciones al profesor Rueda y a todos los muchachos, qué alegría que nos han dado, ¿no? Y vamos rumbo a Brasil, felizmente. Y luego de esto, pues,
nos encontramos en este conversatorio. Luego del conversatorio, otra buena noticia para Guayaquil. Son cosas importantes porque son cosas integrales. Vamos a inaugurar el edificio público del sector social, donde hemos concentrado todas las instituciones del sector social: educación, salud, MIES, programa Manuel Espejo, en lo que se llamaba el edificio macro. ¿Por qué les digo que son buenas noticias y son cosas integrales? Cuando ustedes vean un edificio vacío, abandonado, así sea privado o público, es ineficiencia social. Pensemos como sociedad, ¿ya? Es ineficiencia social. Esos son recursos sociales de Ecuador que están sin utilizarse, es desperdicio. Entonces, no solo que estamos dando servicio a la ciudadanía, sino que estamos recuperando, superando esas ineficiencias sociales, herencia todavía del neoliberalismo y la crisis bancaria. Lo que más nos ha costado no ha sido el problema técnico, el problema presupuestario, ha sido el problema jurídico, porque todo lo hicieron los bancos para que si no era de ellos las cosas, no sea de nadie, no sean de nadie. Y le hicieron un galimatías, un enredo jurídico terrible que nos ha costado años desenredar. Ya está incluso listo el edificio. Y fíjense el cambio de época, ¿no? Antes, ustedes ven, todavía pueden ver lo que son y eran esas direcciones de salud, esas direcciones de educación, terrible. Ahora van a tener uno de los edificios más modernos de Guayaquil para atender casi 2.000 personas diarias con todas las comodidades. Ese es uno de los rostros, no algo trivial, no algo accesorio, fundamental de la revolución. El servicio a los ciudadanos, nunca más ciudadanos estropeados, nunca más ciudadanos haciendo cola, nunca más ciudadanos pagando a tramitadores, sino que todos con absoluto derecho, por ser ecuatorianos, ser atendidos decentemente, dignamente. Entonces se va a poder atender decente, dignamente, a cerca de 2.000 ciudadanos por día en instalaciones ultramodernas. También los funcionarios, que deben tener dignidad, deben sentirse bien en su lugar de trabajo, ante un lugar de trabajo adecuado. Acuérdense los cuchitriles que eran las unidades administrativas de salud. Lo más feo era la unidad administrativa de salud. Queda una por aquí, bueno, creo que estoy en mi casa. Cerca de mi casa quedaba una en Juan Montalvo, por ahí. ¿No? Qué horror. Qué cosas, ¿no? Más antifuncionales, las direcciones de educación, etcétera. Todo eso va a ser cosa del pasado. Ahora, instalaciones ultramodernas para dignidad del funcionario y dignidad de la ciudadanía. Y bello, estético. Es un edificio muy bello, con la marca país. También debe ser marca del nuevo Estado, ¿no? El nuevo Estado, belleza, estética. No como antes, que los edificios públicos eran los más feos, ¿no? Era donde había un edificio público se convertía en zona roja por los tramitadores, la basura, la suciedad, etc. Y otra cosa importante, ¿no? Aprender a tomar decisiones. Hemos pagado 8.900.000 por ese edificio. No sé a quién se le pagó, si alguien sabe por aquí. Seguramente hubo que arreglar con los... probablemente fue a la misma UGD. No tengo seguro, averígüeme. Pero una cosa importante, cuando yo pago 8.900.000, eso no es pérdida social, es transferencia, es distribución. ¿Sí me explico? Si no utilizamos ese edificio, ese se está perdiendo 8.900.000. O sea, el edificio como estaba, en obra muerta, no en infraestructura, obra gris se llama, valía 8.900.000. El rato en que hay 8.900.000 ahí invertido y nadie lo utiliza, eso sí es pérdida social neta. Hay 8.900.000 dólares invertidos que no sirven para nada. El rato en que yo pago 8.900.000 no es pérdida neta de la sociedad, es transferencia. ¿Sí me explico? Socialmente hablando no estamos perdiendo. Más 17 millones que hemos invertido con mobiliario y todo, tenemos un edificio de lujo que a valor de mercado estará en 35 o 36 millones. Es decir, hemos creado valor. Con 17 millones hemos creado más del 100% en valor. O sea, lo que hemos invertido es solo 17 millones. 8.900.000 ya estaban invertidos. Claro, lo paga el sector público, pero es transferencia. Por favor, hagan silencio, ¿ok? De ahí sí hemos tenido que invertir 17 millones más. En total nos cuesta 26.900.000. Pero el edificio precio de mercado es 36 millones. Pero realmente lo que se ha invertido adicionalmente como sociedad son 17 millones para tener un activo que nos vale el doble, 35 o 36 millones. Es decir, un negocio redondo para la sociedad. Entonces aprendamos a tomar decisiones, ¿no? Porque, les insisto, o sea, ese edificio ahí costaba 8.900.000 para no ser utilizado por nadie, si era pérdida social neta. Pagando esos 8.900.000, alguien de la sociedad se benefició, eso es transferencia, no es pérdida neta. 17 millones sí se invirtieron
pero tenemos ahora un activo que vale 35, 36 millones de dólares. Por eso le digo, una visión integral, no solo de generar servicios para la ciudadanía, sino de crear valor y superar las ineficiencias sociales, que es tener infraestructura sin utilizarse. Bueno, eso a grandes rasgos lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer el día de hoy, además algunas reflexiones que son importantes, porque uno de los graves problemas del Ecuador es no saber tomar adecuadas decisiones, no tener noción de costo-beneficio. Entonces, aquí hemos invertido 17 millones y Guayaquil, Ecuador, tiene un activo que vale 35, 36 millones. Una gran inversión. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a todas y a todos. Me averigua a quién le pagamos los 8.900.000. Gracias, señor presidente. De inmediato abrimos un espacio para absolver algunas de las inquietudes periodísticas. Y la primera pregunta la formula Cristina Freire, de la cadena CN+. Presidente, buenas tardes. Mi consulta va en torno a las medidas de contingencia que se han tomado a propósito del invierno, los efectos que esto ha causado en diferentes ciudades como Guayaquil. Y me tomo el atrevimiento de consultarle un tema quizá no de relevancia política, pero sí de actualidad, esta supuesta matanza de perros en Montañita. Obviamente esto es otro tema aparte, ¿no? A propósito de esto, el torneo de surf, están los organismos de protección animal, están recolectando firmas ya para la posible creación. Maravilloso, al que quiera le regalo un perro, que se ponga en fila. Pero una ley de protección animal en Ecuador. Ya existe la ley, no sé ni lo que, pero no usted, esos grupos. Ya existe la ley y todos defendemos a los animales. Pero, perdóneme, lo más valioso de la naturaleza son los animalitos llamados humanos. Usted sabe que un perro callejero es un problema de salud pública. Se está haciendo lo que se debió hacer hace mucho tiempo. Deberían reclamarnos no haberlo hecho antes. Y nos reclaman hacerlo, retirar los perros callejeros. En cualquier parte del mundo, vea lo que se pasa con un perro callejero. Se lo recoge, se ve una perrera. Si es que nadie lo reclama, se lo sacrifica. Es un problema de salud pública. Aquí salen a defender a los perritos. Maravilloso. Pónganse en fila y yo les regalo a cada uno un perrito. No hay problema. Pero seamos consecuentes. Pero no nos reclaman a nosotros que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O quieren que sigamos con perros callejeros. ¿Saben lo que estamos hablando? No tiene sentido. Yo recibí hasta insultos en Twitter por masacrar perros. O sea, yo ordené, además, yo estoy dirigiendo la cacería de perros en Montañita, ¿no? Entonces, pero además con Maná, ¿usted cree que esto sea un país civilizado? Abro la foto y veo dos tipos con máscara, con una red y con un perro. Claro que se hace en un país civilizado. Vaya a ver si usted en Nueva York pues tiene un perro callejero y si tiene un perro callejero, ¿cómo se lo atrapa? ¿Cómo quieren que lo atrapen? No sé, o sea, que hay que verle una cuna, ¿qué hay que hacer? Pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ya seamos un poco más sensatos, no caigamos en la ridiculez. Y por último, esos defensores de animales, ellos dicen que son defensores y nosotros masacramos animales, perfecto. Si son tan defensores de animales, avísenos y le regalamos los perros, pues. Pero que no pueden estar en las calles, con sarna, probablemente con rabia, mordiendo a niños. Eso no puede en ninguna parte del mundo. Por Dios, seamos un poco más sensatos, elevemos el nivel de discusión. Perdón que me vuelva vehemente, pero créanme que son cosas que desconciertan. No esperamos aplausos por hacer lo que tenemos que hacer, pero tampoco esperamos esta clase de crítica. O sea, por fin un gobierno hace lo correcto. Por fin autoridades sanitarias y locales están haciendo lo que tienen que hacer y ahora es que se critica. Se debió criticar que los perros esos anden sueltos. Y eso hay que hacer a nivel de país. Y el que quiere tanto a los animalitos, les insisto, no hay ningún problema. Mándenos su nombre y número de teléfono y le regalamos a los perritos que agarremos. ¿Ok? Pero seamos consecuentes. Todo mi apoyo. Yo no he ordenado eso, ni siquiera lo he sabido. Lo vi por Twitter. Pero todo mi apoyo a esa labor que se está haciendo. Eso se tenía que hacer hace mucho tiempo. Y no solo porque hay un mundial de surf en Montañita. Por salud pública, por nuestros niños, por nuestra familia. Con respecto a lo primero, mire, muchas veces lo más importante es lo que no sucede. Vaya a ver a Salitre. Con mucha menos lluvia se inundaba, ya no se inunda. Por los trabajos de prevención hemos invertido centenas de millones de dólares en trabajos de prevención, muchas veces trabajando con los gobiernos locales. Es muy difícil, ustedes saben, trabajar con el gobierno local de Guayaquil porque la soberbia, no la prepotencia. Chone, esperamos que sea el último invierno que se inunde, pero prohibido olvidar. Ya estaría el multipropósito Chone. No hubiera existido este año inundación, pero los tirapiedras, ¿no? En nombre de la naturaleza, que se ahoguen las familias de Chone, las 20.000 familias, y se opusieron a ese proyecto y nos lo retrasaron un año. Entonces, muchas de estas cosas van a ser pronto del pasado. Estamos haciendo 4 multiproyectos, muchos de ellos de control de inundaciones, y 12 más se están acabando los estudios. Todo esto va a mitigar mucho el efecto de inundaciones, sobre todo en la costa. No es que los va a eliminar. Una lluvia fuerte, un temporal fuerte aquí en China, en Estados Unidos, causa estragos, pero sí se puede mitigar
esos estragos, sí se puede minimizar. Entonces se ha hecho muchísimo. El problema es Guayaquil, no nos engañemos, o sea, quieren tapar el sol con un dedo, tirar la piedra, que miren hacia otro lado. Es que no funciona el alcantarillado, pues. Ese es el modelo exitoso, que la marea está alta. Por favor, técnicamente se calcula esas cosas. Y la prensa, sinvergüenza de siempre, ¿no? Totalmente alineada al alcalde de la ciudad. O sea, la típica del niño malcriado. No, sí. Yo no hice mi tarea, pero tú tampoco. De lo que sacan es la foto de sociovivienda que se ha inundado. Y no dicen, yo les puedo mostrar la foto de todo el alcantarillado que hay en sociovivienda. Pero el problema son las invasiones que se han permitido, donde no hay alcantarillado, no hay nada, bajan los flujos de basura, lodo, etcétera, y taponan las alcantarillas en sociovivienda. Pero es mentira que sociovivienda no tiene alcantarilla. Sí tiene. Pero si los montes que rodean sociovivienda, llenos de invasiones, promovidas muchas veces por partidos políticos locales, no tienen alcantarillado, no tienen recolección de basura, todo eso con la lluvia baja y tapona pues la alcantarilla por más grande que sea. Porque las alcantarillas de sociovivienda son inmensas, les puedo mostrar la foto. Pero eso no dijo, ¿no? Y lo que sacan es, pero sociovivienda del gobierno nacional sí también se inundó. Entonces, bravo, guayaquileños, siéntanse más aliviados, siéntanse menos ahogados, porque sociovivienda también está inundado. Qué vergüenza, qué vergüenza. Si vamos a asumir nuestras responsabilidades, el problema es que Guayaquil no tiene adecuado alcantarillado. Y nuevamente, todo el respaldo al gobierno local se quiere la ayuda del gobierno nacional para tratar de dotar de servicios decentes a los guayaquileños, porque la alcantarillado de Guayaquil es obsoleto, insuficiente y en muchos casos inútil. Así no lo quieran reconocer ciertas autoridades y cierta prensa cómplice de esas autoridades. Llamemos la cosa por su nombre. Siguiente pregunta. Perdón, no sé si la gobernadora quiere añadir algo más. Sí, presidente. Sobre todo en el tema de lo que usted dijo, la ayuda que se ha tenido con los gobiernos autónomos descentralizados. Quiero decirles que el 70%, presidente, de los municipios del Guayas han presentado ya sus proyectos ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, precisamente proyectos de prevención en beneficio de los ciudadanos de sus cantones, ¿no? Hasta el año pasado era el proyecto 80-20. 80 pagaba el Estado, 20 lo pagaba el gobierno autónomo descentralizado. Desde este año, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo tiene los proyectos 50 y 50. El municipio Me permito Guayaquil, hacer una precisión, Vivi. Sí. 80-20 era en cuestiones realmente emergentes donde estaba en peligro la vida humana. Cuestiones de prevención, ya no tan urgentes, es 50-50. Pero incluso ahorita, si hay a riesgo de que se venga abajo una montaña, hay que hacer un muro de contención, hay riesgo de vida, ponemos 80 nosotros y 20 los municipios. Pero en cuestiones que se puede prevenir con calma, el muro de contención, etcétera, esto por si acaso es competencia local, no es competencia del Estado Nacional. Nosotros no podemos estar midiendo cada río, cada quebrada que se puede desbordar, es competencia local de los municipios. Entonces, pero para apoyar, le decimos, bueno, ustedes planifiquen las obras de emergencia, ¿no? Y nosotros ponemos 50% y ustedes el otro 50%. Perdón. Pero eso, digo, presidente, el municipio de Guayaquil no ha hecho uso de ninguno de los dos, ni el 80-20, ni el 80-20, ni el 50 y 50, teniendo, por supuesto, capacidad de endeudamiento. Y simplemente también, para acotar algo más de lo que dijo el señor presidente, las invasiones, presidente, no se remontan a 5 años, 10 años, estamos hablando de hace más de 30 años que empiezan las invasiones en nuestra ciudad y lamentablemente pues 24 años de estos corresponden, presidente, a Administración Social Cristiana. No se quiere llamar las cosas por su nombre, así es la complicidad de cierta prensa sinvergüenza. Sigamos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora gobernadora. La siguiente pregunta la formula Omar Segarra, de Radio Carrusel. Buenas noches, señor presidente. ¿Cuál es su evaluación sobre las conclusiones en la reunión de la OEA y cuáles van a ser algunas de las ponencias y proyecciones para la próxima reunión? Sin duda, el compañero de radio, no creo que tiene el locutor. Bueno, nosotros estamos muy contentos, oiga, si esto es un proceso, no es el punto de llegada, es el punto de partida, ya es histórico, lo que se está haciendo es histórico, que se discuta, ¿por qué rayos tenemos que tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington si Washington no ha firmado ningún instrumento de derechos humanos? ¿Quién puede con algo de sangre en la cara defender algo así? Incluso hay acérrimos opositores al gobierno, hay gente que ya no se le puede pedir nada, pero incluso acérrimos opositores al gobierno que dicen, sí, esto es impresentable. Nos dicen que queremos destruir el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Saben cuál es una de las peticiones de Ecuador? Que todos firmemos el Pacto de San José, la base del sistema interamericano, porque solo 23 de los 34 países lo hemos firmado. Y uno de los países que no ha firmado tiene la sede de la comisión. ¿Quién con algo de sangre en la cara puede defender esto? Usted mire, hasta nos hacen un bien cuando se exagera tanto.
irracionalidades tan absurdas son insostenibles. Entonces, tarde o temprano se derrumban esas barbaridades, ¿no? Es insostenible. No puede ser que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga de sede un país que no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es insostenible. Y lo que estamos diciendo, o firmamos todos, o lleven la sede a un país que se haya firmado, que sí sea Estado parte, que sí reconozca la comisión. ¿Quién puede estar contra eso? Pero eso no lo dijo cierta prensa, ¿no? Y todo manipular, todo que queremos destruir el sistema interamericano. Por el contrario, queremos que todos firmen. Queremos que todos firmen. Pero ni eso se ha logrado. Y ni eso apoya a cierta prensa vende patria, pues por tratar de hacerle daño a su gobierno, ¿no? Porque no se somete el gobierno a los caprichos de cierta prensa. Primero. Segundo, otra aberración. Ese país que reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no ha firmado el Pacto de San José, es la que la financia. Es el país que la financia. ¿Cómo podemos aceptar eso? Pagan para controlar el resto. Eso es neocolonialismo, llámelo, dele la vuelta como quiera. Es entreguismo, neocolonialismo. No podemos aceptar eso. Así de sencillo. Entonces, que todos firmen, y si no firman todos, que vaya a la sede de un país que firmó y que financien los países que han firmado el Pacto de San José. Pero que no un país que no reconoce a la Comisión, que no ha firmado el Pacto de San José, pague para controlar el resto. Eso es neocolonialismo. Las contradicciones del sistema interamericano son tales que lo vuelven ya una farsa. Yo no niego los aciertos que ha tenido el sistema interamericano y la Comisión, pero claramente se ha vuelto instrumento de persecución a cierta clase de gobierno. Es insostenible que el juicio a un periodista pillo vaya a la Comisión. ¿Y dónde está el bloqueo a Cuba? ¿Dónde está? Es el mayor atentado a los derechos humanos en el continente. ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta? Rompe media carta de la OEA. Y hablando de la OEA mismo, ¿dónde está el pronunciamiento sobre las Malvinas? Entonces, pero no nos engañemos, o sea, el buen juez no es el que dicta de vez en cuando una sentencia correcta. La buena prensa no es la que saca de vez en cuando una noticia verdadera. El buen juez es el que todas las sentencias dicta correctamente. La buena prensa es la que siempre saca noticias verdaderas. Y estas organizaciones de derechos humanos, de derecho interamericano, son las que siempre hacen respetar el derecho, no selectivamente, ¿no? Cuando es un país que nos cae mal, acusado de lavado de dinero, financiar terrorismo, atentar a derechos humanos, etc. Cuando es el país que financia a todos los burócratas, entonces ni siquiera hablamos del bloqueo a Cuba. Ni siquiera hablamos de la colonización de las Malvinas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar eso? Ya no piensen en este gobierno, piensen en la patria grande. Otras contradicciones. La Relatoría de Libertad de Expresión. La única relatoría de las 8 que tiene financiamiento aparte. No se engañen. No es porque es un derecho superior al resto. De hecho, hay la teoría de la indivisibilidad de los derechos humanos. Todos los derechos son igualmente importantes. Porque detrás están los medios de comunicación, pues estos negocios. No se engañen. Detrás de los migrantes no hay pues negocio. Delante de los discapacitados no hay negocio. Entonces no tienen relatoría especial. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Y relatoría también selectiva, ¿no? De repente Fundamedios. ¿Quién se siente representado por Fundamedios? Creada en el 2006 por los medios de comunicación. De acuerdo a los Wikileaks, informante a la embajada. Financiada por los USAID, por los Estados Unidos. Y va a la comisión financiada por los Estados Unidos a acusar al Ecuador. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta barbaridad? La historia nos dará la razón. Registren lo que estoy diciendo, porque ahorita, con la insensatez que hay en ciertos medios, en ciertos politiqueros, no va a brillar la verdad. Pero cuando se calmen las aguas, verán que van a caer en ridículo ante la historia. O sea, es insostenible. Fundaciones financiadas por Estados Unidos que llevan a Estados soberanos a una comisión financiada también por Estados Unidos para tenernos que defender de todas las barbaridades que dicen. Y por ejemplo, cuando Vargas Llosa tiene lo que dijo de Diario El Comercio, cuando Vargas Llosa, agente del sistema, ¿no?, de la Gallada, dice, cito, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas, silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que pueden dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes. Resulta que los gobiernos, los políticos han sido los dueños de los diarios. Y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que vienen del amarillismo y el escándalo. Esto lo dice Vargas Llosa sobre el Diario El Comercio de Lima. ¿Qué dijo la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre esto? ¿Se dan cuenta los sesgos? ¿Cuándo ha habido un caso
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar, por ejemplo, el artículo 11 del Pacto de San José, Derecho Interamericano, Derechos Humanos, protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. ¿Cuándo han tenido un caso de los múltiples que se dan todos los días de una prensa que atenta contra este derecho? Artículo 14. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. ¿Cuándo ha habido un caso por los casos cotidianos en que se niega este derecho humano, derecho establecido en el Pacto de San José? Ustedes se dan cuenta, el sesgo total es una relatoría para defender los negocios dedicados a la comunicación. No se engañen, llámenlo como quieran, denle la vuelta, búsquenle ángulos rectos al círculo, la historia nos dará la razón y graben lo que les estoy diciendo. Y podemos seguir enumerando graves contradicciones. ¿Cómo es posible que no solo miembros de la comisión, sino presidentes de la comisión sean de países que no han firmado el Pacto de San José? El país que más representantes tiene una comisión todos los años es Estados Unidos, que no ha firmado el Pacto de San José. 36 veces, ¿no? 33, nosotros 12 veces, y nosotros sí somos signatarios. ¿Quién puede justificar esto? Las medidas cautelares, que tan mal ha tratado cierta prensa. Nadie está contra las medidas cautelares. Estamos contra el rompimiento de la legalidad. Yo los invito, y por favor denuncien a su público, si estoy mintiendo. De mayor a menor, los instrumentos básicos. Carta de la OEA, Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, Pacto de San José, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vean dónde dice que tiene atribuciones para medidas cautelares. Ah, pero el reglamento que ellos mismos hicieron, se pusieron esa función. Ellos tienen autonomía para cumplir las atribuciones otorgadas por la Asamblea de la OEA, no para otorgarse ellos atribuciones. Imagínense que yo tenga como Poder Ejecutivo, soy independiente, ¿verdad? Pero imagínense que esa independencia la entienda para arrogarme funciones que no están establecidas en la Constitución. Es una barbaridad, pero hasta eso defienden para ver si le hacen daño al gobierno. Entonces, nosotros tenemos absoluta fe de que son tan extremas y ridículas estas posiciones que van a caer en ridículo ante la historia, ¿no? Son irracionalidades insostenibles. Lo que está pidiendo Ecuador es absolutamente racional, absolutamente apegado a la verdad, a los derechos humanos, al derecho interamericano, y lo que se ha iniciado en Washington es un proceso, y un proceso altamente exitoso, porque esto ni se discutía, ni lo conocíamos. Pero por los excesos precisamente que ha cometido esa comisión, agenciosamente ir a defender a periodistas pillos, a poderosos negocios dedicados a la comunicación, se han evidenciado. Y bueno, no vamos a aguantar lo que hemos descubierto, todos estos abusos de ciertas instancias del sistema interamericano de derechos humanos. Por supuesto, la prensa perversa va a decir que criticar a estas instancias es estar contra los derechos humanos, como han logrado posicionar, o tratan de posicionar, que criticar a los negocios dedicados a la comunicación es estar contra la libertad de expresión. No se preocupen, ya estamos acostumbrados y creo que el pueblo ecuatoriano el 17 de febrero demostró claramente a quién le cree. No sé si el vicecanciller quiere agregar algo más. Sí, presidente, gracias. Una de las mayores críticas que han hecho algunos medios de comunicación ha sido que la diplomacia ecuatoriana no ha tenido éxito y que Ecuador se ha quedado solo o que los países del ALBA se han quedado solos. El grupo de trabajo fue formado por 33 países en el año 2011. De esos, 17 países entregaron sus aportes. La reunión de Guayaquil dio como resultado 8 puntos que ustedes los conocen muy bien. De esos 8 puntos, 6 puntos están reflejados en la resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA. 6 puntos, 5 puntos en los numerales y 1 punto en el pie de página, justamente el de trasladar la sede a otro país, propuesto por Guatemala a San José de Costa Rica, apoyado por Costa Rica y por 9 países más. Como la discusión está abierta, todavía se está discutiendo este punto, de tal manera que el impacto es total. Pero no solo eso, esta semana la CIDH se autorreformó el reglamento, las políticas y las prácticas, adelantándose a lo que iban a decidir los estados. Y reformó todo lo que tenía que ver con los desafíos, medidas cautelares, soluciones amistosas, peticiones, informes anuales, promoción de derechos humanos y financiamiento. Es decir, todos
todos aquellos planteamientos que el Ecuador por escrito, junto con otros países como Brasil, hicieron desde el año 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez, no solo que se vio obligada a discutir, sino a reformar toda su normativa, recogiendo todo aquello que había dicho Ecuador y los 17 países que formaron el grupo de trabajo, de tal manera que el impacto no solamente se lo puede medir en las palabras, en los hechos y en la votación, el impacto se le ve en los papeles. En este momento, el reglamento vigente de la CIDH ya recoge todo lo que el Ecuador pidió desde el año 2011. Claro que es bastante soberbia, ¿no?, de esa comisión, para que no nos den decidiendo los estados y mostrar que nosotros somos los que mandan, nosotros mismos rapidito, como es insostenible, arreglamos nuestro reglamento, ¿no? Pero bueno, ya aunque sea, reconocieron muchos de los excesos que habían cometido, pero falta mucho más, falta mucho más. El Pacto de San José, léanlo. La Carta de la OEA, porque la comisión se la cree en la Carta de la OEA, establece que la comisión es para promover derechos humanos, no es tribunal. El tribunal es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí viene otra inexactitud, entre comillas, por decirlo menos, que Correa y el gobierno no quieren medidas cautelares. Las medidas cautelares son atribuciones de la Corte, o sea, continúan, pero no es la comisión. Y aquí no se está discutiendo si nos gusta o no que la comisión dicte medidas cautelares. Al final es conveniente, pero que se lo haga legalmente, no que se arroguen funciones, porque esa ilegalidad, paradójicamente, es una de las fuentes de atentado a derechos humanos, ¿no? El creer que para combatir al comunismo, los grandes males de la humanidad, puedo romper la ley y ir más allá de lo que dice la ley. Entonces, no se trata de si nos gusta o no que la Corte, que la comisión dé medidas cautelares. Es que no tiene la capacidad para eso. Y les anticipo, para que tengan el titular para mañana y escandalicen a la gente, no ustedes, los dueños de los periódicos, ¿no? Ecuador no reconocerá ninguna medida cautelar dictada por la comisión, porque sencillamente no tiene las atribuciones para eso. Y es un gran abuso y una gran ilegalidad. Los gobiernos estamos obligados y los estados estamos obligados a obedecer lo que firmamos. Revisen, por favor, revisen y denúncienme si estamos mintiendo. ¿Dónde en la Carta de la OEA? Es que es indefendible, nadie les va a poder responder a esta pregunta. ¿Dónde en la Carta de la OEA? ¿Dónde en el Pacto de San José? ¿Dónde en los estatutos aprobados por la Asamblea General para la Comisión se le otorgan las funciones o las atribuciones para dictar medidas cautelares? Entonces, como eso es absolutamente ilegal, nosotros no vamos a hacer caso a ninguna medida que solicite en ese sentido la Comisión Interamericana. La Corte, por supuesto, porque esa sí tiene esas atribuciones. Entonces ya pueden escandalizar con los titulares de que no queremos respetar derechos humanos y aquí las cárceles están llenas de perseguidos políticos y patriotas periodistas que anuncian la corrupción del dictador. Gracias. Solo para complementar, presidente, esa es la gran diferencia entre los países que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y los que no lo han hecho. Para aquellos que hemos firmado, todo lo que diga la Corte Interamericana es vinculante y es obligatorio, ¿sí? En cambio, los que no han firmado reciben el consejo de la Comisión Interamericana, es decir, las medidas cautelares se han dado también para Estados Unidos, por ejemplo. Son como 200, me parece, no me acuerdo, presidente, 259 medidas cautelares solo para los detenidos en Guantánamo. ¿Cuántas Estados Unidos ha respetado? Ninguna, porque es subjetivo. Como la comisión no tiene no es vinculante su criterio, los países simplemente no la cogen. En cambio, si estuvieran bajo la jurisdicción de la Corte y la Corte dictara una sola medida cautelar para la prisión de Guantánamo, Estados Unidos tendría que cumplir. Esa es la pequeña diferencia entre los países que cumplimos con los derechos humanos y aquellos que controlan a quienes cumplimos los derechos humanos. Hay 7 instrumentos fundamentales de derechos humanos, empezaron por el Pacto de San José, por el Pacto contra la Tortura, etc. Ecuador ha firmado los 7. Solo 6 o 7 países de todo el sistema hemos firmado todo. Estados Unidos no ha firmado ni uno. Y tiene la sede de la OEA y de la Comisión. Por Dios, yo no estoy dispuesto a ser patrio trasero de nadie, ni a aceptar colonialismo de nadie. No tengo alma de vasallo, señor. Y la historia sabrá discernir quiénes tuvieron esa alma de vasallo, ese entreguismo y quienes defendimos la verdad y a la patria grande. Una precisión, sí, más que precisión, ratificarme, se pagó 8.900.000 presidenta de la UEDEP, que era dueña del edificio Macro, es decir, no solo que no es pérdida social porque pagamos a alguien más, sino que nos pagamos a nosotros mismos, ¿sí me explico? Y para poder con eso atender a su vez a los acreedores y depositantes de la banca. Entonces es una gran inversión lo del edificio, que en verdad es del Frente Social, comúnmente llamado edificio Macro.
Continuamos. La siguiente pregunta es de Yoconda Lor, de Gama TV. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo ve usted la salida del país del empresario bananero Álvaro Noboa pese a las medidas cautelares que le otorgó el Servicio de Rentas Internas y la resolución de la jueza que permitió esta salida? Bueno, ¿cómo veo la salida? Nadie la ha visto la salida. ¿Cómo que puede ser? No sabemos si está dentro o fuera. En todo caso, lo que hizo la jueza es un escándalo, ¿no? Es totalmente ilegal. O sea, aceptar un recurso de habeas corpus, creo, habeas corpus, ¿no? Y que no es aplicable en este caso, es para personas privadas de la libertad. Y en forma absolutamente inconstitucional y ilegal permitirle la salida a este señor. Si salió o no salió, no lo sabemos. Pero lo que hizo la jueza es totalmente ilegal y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Es un acto, una barbaridad jurídica lo que ha hecho. Siguiente pregunta, Mirta Carrillo, de la cadena RTS. Presidente, buenas tardes. ¿Qué pasa con las sanciones a las cooperativas de transporte inmersas en estos accidentes mortales? Hace unos 10 días, la flota Pelileo, 13 muertos, más de 20 heridos en la vía Bucay El Triunfo. Está sancionada, sabemos, suspendida por 7 días, igual que otras cooperativas que también sufrieron ya accidentes mortales. Volvieron a operar. ¿Qué reformas son necesarias, serían necesarias en la ley de tránsito para que acabe esta mortandad? ¿Cómo se llama, compañera? Mirta Carrillo, de RTS. Ya, gracias por esa pregunta. Ojalá que eso se pueda solucionar por ley. Si se puede solucionar, yo le firmo todas las leyes que usted quiera. Pero eso es cambiar el corazón y la mente, no solo de los conductores, de todos los ecuatorianos. Porque cuando hemos suspendido cooperativas que asesinaron a decenas de ciudadanos, es la propia ciudadanía la que ha reclamado que vuelvan a trabajar, perdieron su trabajo, pobrecito. Eso pasó con Reina del Camino. Revisa hace un par de años. Que teníamos hasta amenazas de paro en Chone defendiendo a Reina del Camino. Entonces, un poquito de coherencia, consistencia, no de parte suya, no de parte de la opinión pública. Esto no se va a solucionar con ley, esto se va a solucionar con acción ciudadana. Responsabilidad en primer lugar de los choferes, responsabilidad de la cooperativa para no darle la vida a las personas, a un irresponsable, a alguien que está muy cansado, a alguien que no sabe manejar. Y responsabilidad de los ciudadanos, que si alguien va a exceso de velocidad, oiga, no vaya a exceso de velocidad. ¿Ya? Pero esto debe ser labor de todos. Ojalá se pueda solucionar con ley. Si es así, encantado, firmo los decretos que usted quiera, la ley que usted quiera. Temo que no se va a solucionar con esto. Es un cambio cultural del país. Porque además, cuando se sanciona, ¿ya? Ahorita nos reclaman que la sanción es muy débil, 7 días. ¿Ya? Cuando quisimos suspender definitivamente una cooperativa que había causado un accidente en Navidad, un accidente mortal, tuvimos hasta amenazas de paro de toda una ciudad, de todo un cantón. Y la prensa apoyaba eso. ¿Ya? Entonces es difícil, qué difícil es hacer lo correcto en un país como Ecuador, ¿no? Donde hay de parte de ciertos sectores con poder, etcétera, tanta venalidad, tanto discurso de coyuntura. No se preocupen, nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Pero esto no se va a solucionar con leyes, sino con educación, con cambio de valor y con acción ciudadana. Y no solo los choferes profesionales. Cada vez que hay un accidente sale huyendo el conductor, que muestre irresponsabilidad. Por eso en el nuevo Código Penal yo voy a poner que inmediatamente la máxima pena con agravante a la persona, ya un agravante, pero inmediatamente la máxima pena a la persona que huya del lugar de un accidente de tránsito, siendo responsable o habiendo participado de dicho accidente. Esto tiene que acabar, pero esto va a acabar no con la acción, con ley, no con la acción de un gobierno. Por otro lado nos reclaman que las sanciones, la ley de tránsito es demasiado fuerte. ¿Nos han criticado eso o no? ¿Verdad? Demasiado exigente. Esto va a acabar con acción ciudadana, con responsabilidad, con valores. Y esto es labor de todos, no solo del gobierno. No sé si el director de la Comisión de Tránsito, ya entiendo por qué estás aquí, Héctor, quiere agregar algo más. Buenas tardes, señor presidente. Sí, en efecto, la norma existe, la ley estipula sanciones para todas las administradoras, las operadoras, para los conductores, pero es un tema de conciencia ciudadana, señor presidente. Hasta que los ciudadanos no entendamos que el conducir un vehículo llevando vidas a costa de uno, hacerlo de una manera irresponsable, no vamos a cambiar esto. Así cambiemos leyes que en efecto se han puesto más enérgicas las leyes con respecto a las sanciones para los conductores. Pero no excluimos endurecer más aún las sanciones, pero sinceramente, como lo ha dicho Héctor, esto es cuestión de conciencia ciudadana. Todos debemos poner nuestro granito de arena para rechazar esta actitud irresponsable. Le insisto, hace un par de años, cuando quisimos suspender
indefinidamente una cooperativa por un accidente más grave que este, mucho más grave en época navideña. Tuvimos hasta amenaza de paro en todo un cantón. Y la prensa apoyando eso. Prohibido olvidar. Siguiente pregunta, Nicole Khalil, de la Tele. Buenas tardes, presidente. Según el Banco de España, la economía de este país va a disminuir en 1.5% y el desempleo va a aumentar un 27% este 2013. ¿Cuál es el plan que el gobierno ecuatoriano va a ejecutar para ayudar a nuestros migrantes? ¿Por qué no hablamos en potencial? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a nuestros migrantes? Porque cuidado, manda el mensaje que nosotros tenemos que resolver todos los problemas, ¿no? Eso no es correcto. ¿Ya? No es correcto. Recuerde que son cosas extremadamente difíciles. Estamos hablando de centenas de miles de ciudadanos que probablemente forzados por la corrupción bancaria y por el entreguismo de los gobiernos de esa época tuvieron que dejar su país, pues radican en otro país. Entonces es tremendamente complejo poder ayudar a esos ciudadanos. Pero estamos dando la mejor de las ayudas, que no es el plan retorno, que no son las ayudas para que regresen al país, los créditos. Es la defensa legal allá, es denunciar esas leyes inhumanas que están aplastando a los seres humanos. Y Ecuador está liderando esa lucha y ya ha tenido eco. Si ustedes revisan las proclamas de la gente que sale a las calles a protestar, son las cosas que ha dicho el gobierno ecuatoriano. Supremacía del ser humano sobre el capital, de la sociedad sobre los mercados. Ya se tuvo un triunfo, no nuestro, fue un caso particular, pero estamos en la misma posición a nivel de Tribunal Europeo para que cesen los desahucios. Entonces eso es lo más importante que estamos haciendo. Pero cuidado, yo sí quiero advertir aquí, cuidado, caemos en el paternalismo. O sea, yo les mentiría si les voy a decir, no se preocupen, les vamos a resolver todos los problemas. La situación es tremendamente grave, tremendamente compleja. Tienen todo nuestro apoyo a nivel de defensa legal, a nivel de denunciar los abusos, de los excesos del capital y sobre todo el capital financiero en España, apoyarlos en todo para que regresen. Pero yo no puedo garantizarles la vida feliz a cada persona, a cada familia. ¿Okay? Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Hemos sido muy exitosos, pero la situación es sumamente compleja. Y no vamos a salir sin costo, vamos a tratar de minimizar los costos. Te pregunta Carolina Mela de Ecuavisa. Presidente, buenas tardes. ¿Se tienen tal vez nuevos datos, elementos o incluso tal vez ya responsables sobre estas partículas de droga que se encontraron ayer, que estaban a punto de ser enviadas en una valija diplomática? Hay algunas pistas que por obvias razones no puedo hacer públicas, pero eso fue absoluta mala fe, o sea, eso no tiene ningún valor de mercado. Era tan solo esperar que haya un escándalo internacional, que en Italia los perros vuelan, no sé si iba a Italia la valija, a Canadá los perros vuelan y de nuevo, droga en valija ecuatoriana, así no tenga valor comercial, porque lo que han hecho es embadurnar una estatuilla con droga, o sea, casi solo echar un poquito polvo, ¿no? O sea, es una maldad. Pero por supuesto demuestra la fragilidad de los controles. O sea, cómo alguien tiene capacidad y audacia para hacer eso. Pero precisamente por ese exceso de audacia hay algunas pistas de dónde se pudo dar este hecho. Entonces, ¿cómo? No puedo dar más información, pero creo que esta vez, como dicen los jóvenes, por muy sabidos, ¿no? Hay pistas muy concretas para dar con las personas que hicieron. Ya les digo, eso no tiene valor comercial, han solo rociado polvo, cocaína creo que es, ¿no? En una estatua de Eloy Alfaro, para que se arme un escándalo. Eso no tiene valor comercial, ¿no? No es que se estaba transportando paquetes de droga, era tan solo querer hacer quedar mal al país y al gobierno, ¿no? Felizmente se detectó aquí mismo, al interior del país, esa situación, pero hay pistas claras de dónde se pudo dar este hecho. No sé si el vicecanciller quiera agregar algo más. Presidente. El parte policial dice partículas rociadas en el exterior, es decir, en la caja, en la parte superior de la caja, interior de la caja de madera, en los hombros de la estatuilla de la figura del general Eloy Alfaro. Tan mala fe que por si acaso no puedan olfatear los perros en la parte de arriba, lo pusieron un poco por abajo. Los sistemas de control que tenemos y que hemos implementado por disposición de la Contraloría General, de la Unidad Antinarcóticos y todo el sistema de seguridad que tiene Correos del Ecuador, detectaron inmediatamente el positivo con los sistemas infrarrojos que tienen. De tal manera que en ese momento es muy difícil que nos puedan engañar. Sin embargo, lo trataron de hacer y justamente lo que usted dice, presidente, con tan poca cordura que es evidente. Así es.
Pero esto es pura y simple mala fe, eso no tiene valor comercial. Era solamente querer pasar un bochorno al país y al gobierno. Pura y simple mala fe. Última pregunta de Radio Tropicana con Luis Encalada. Señor presidente, buenas noches y colegas presentes. Tenemos entendido que hoy se vence la venta del Banco Territorial. ¿A cuánto se vendió, si es que se vendió, y cuántos bancos estuvieron interesados en este negocio? Buenas noches, gracias. Bueno, antes de pasar la palabra al señor superintendente, a quien le agradezco nuevamente el haber participado de este conversatorio, él es autoridad de control autónoma, ¿no? Pero sabíamos que iban a tratar este tema. Quiero decirles que esto se ha tratado y seguido con absoluta responsabilidad. De nuevo hay una serie de desinformación. Sí le pido a la prensa, oiga, de repente salen unos analistas que uno pasa vergüenza ajena. O sea, hablan solo para mostrar cuán profunda es su ignorancia, ¿no? Y como no pagan IVA las tonterías, pues las lanzan por doquier. Pero créanme, necesitamos un poquito más de seriedad. El caso del Banco Territorial lo hemos estado monitoreando al detalle. Sí, de hace 3 años ese banco ha tenido problemas. Se le dieron varias oportunidades para superar los problemas, porque es la primera opción. Nadie quiere que un banco se liquide, quiebre, etcétera, ¿no? Pero ya cuando se agotaron las opciones, se ha actuado y se ha actuado de la mejor de las maneras. Y probablemente se pueda vender el banco, y si no se puede vender el banco, hay activos para respaldar muchas de las acreencias del banco y muchas de las deudas del banco, perdón, y el seguro de depósitos para atender directamente, ¿no? En 2 días, al 90% de los clientes, de un banco que es el 1% de los activos del sistema bancario. O sea, la situación está absolutamente controlada, se ha actuado muy bien, los mecanismos de control, de respaldo han funcionado al 100%, pero como hay que tener noticias, hay que hacer escándalos y hay que tener de qué comer, pues no, pero hay analistas que dicen cualquier barbaridad. Entonces, un poquito más de seriedad. Recuerden que eso es ilegal, pero el rato en que se aplique la ley, a uno de estos que dicen, eso demuestra el mal estado del sistema financiero, eso es ilegal. Eso en Estados Unidos, al día siguiente se van presos por eso, ¿no? Y aquí también hay sanciones para eso. Pero el rato en que apliquemos las sanciones, atentado a la libertad de expresión, persecución política, criminalización de la protesta social. Entonces yo sí les ruego un poquito más de responsabilidad. El Banco Territorial es un caso aislado y donde se ha actuado con absoluta responsabilidad, y todos los mecanismos de control y de respaldo al sistema financiero creados con la nueva Constitución, con la nueva ley, están funcionando al 100%. Dejo la palabra al superintendente de bancos. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Efectivamente, con la red de seguridad financiera establecida en la Constitución y la ley a partir del 2008, se establecen soluciones de mercado para problemas de mercado, no como anteriormente que habían soluciones de Estado, que era la factura que nos pasaban a todos los ecuatorianos a problemas de mercado. Desde el lunes 18 de marzo anterior, es decir, hace 9 días que anunciamos la suspensión de operaciones del Banco Territorial, se establecieron 2 posibles escenarios que lo establece la ley. El primero, de hasta 15 días, eso vencía el 2 de abril próximo, para excluir activos y pasivos y tratar de negociarlos con una o varias instituciones del sistema financiero. Perdóname, una de las tantas noticias inexactas dice que el plazo vence hoy día o mañana. Eso está equivocado. El plazo vence el 2 de abril. Pero hasta eso están mal informados. El plazo vence el 2 de abril. Lo que venció hoy día a las 2 de la tarde era el plazo que estableció la administración temporal para que presenten ofertas los interesados. El viernes de la semana anterior se terminó la exclusión de activos y pasivos y su valoración. Y se invitó a 25 instituciones financieras de todo el país, entre bancos, mutualistas, banca pública y privada, mutualistas e entidades financieras. Como se vio que había interés de 6 instituciones, se amplió el plazo para la presentación de ofertas para que puedan analizar de mejor manera la información y documentación que teníamos hasta el día de hoy. El día de hoy, presidente, hasta las 2 de la tarde se recibieron 2 ofertas, puedo decirlas ya porque ya es un hecho consumado, de la Corporación Financiera Nacional y de la Sociedad Financiera Interamericana. Se reunió el Comité de Evaluación de las Ofertas y resolvió declarar inconveniente las 2 ofertas para los intereses de los depositantes. ¿Y qué sucede? La Junta Bancaria sesionó posteriormente y en este momento está suspendida la Junta Bancaria, yo tengo que regresar porque estoy compareciendo aquí, resolvió ya declarar fallida con anticipación el plan A, para no esperar, y disponer que el banco entre en el plan B, que es la liquidación forzosa, y notificar a COSEDES, a la Corporación de Seguros de Depósitos, para que en un plazo adelantado
Ya no esperar el 2 de abril para recién decir las cosas, sino a partir del día lunes de la próxima semana, pague a todos los depositantes hasta $31.000. De 71.832 depositantes, se le paga a 71.300 depositantes. 93.3%. Y a los otros 500 no es que no se les paga, también se les paga los $30.000, sino que quedan en una lista de espera por la prelación que establece la ley. Aquí me acompaña el gerente de la Corporación de Seguros de Depósitos, Víctor Campoverde. Él tiene ya los operativos listos, los fideicomisos establecidos, las transferencias de los fondos, y a partir del lunes se comenzarán a pagar a todos los clientes. Esa es la información que podemos dar, señor presidente. Esos 500 depositantes que se les va a pagar 31.000, pero tal vez tienen 60.000 depositados, si se identifican adecuados activos, incluso me parece que tiene en el fondo de liquidez activos líquidos el propio banco, muy probablemente se le pueda pagar el 100%. Pero en 2 días, 3 días, se va a cubrir el 93% de los depositantes del Banco Territorial, la totalidad, bueno, hasta $31.000 de sus depósitos, prácticamente la totalidad, y solo nos quedarían unos 500, ya una cantidad bastante marginal, que poco a poco, pues con la venta de los activos del banco se les va, en principio, a poder también pagar sus depósitos. Sí, lo importante también es resaltar lo que decía al inicio. Antes era el Banco Central el prestamista de última instancia, el Gobierno Nacional garantizaba los depósitos, ahora es, yo lo he llamado, 2 alcancías grandes hechas por el propio sistema financiero a través de la ley del 2008, una para el Fondo de Liquidez, que en este caso aporta a la allocación del banco creo que $10 millones, y otra alcancía que es la Corporación de Seguros de Depósitos que aporta $53 millones, con lo cual se va a cubrir los depósitos de los clientes del banco. Y supongo que normalmente los depositantes tienen más de $31.000, son personas jurídicas. Personas jurídicas, ya un poco de... El impacto es mínimo, ¿no? Ahora, usted que es abogado, señor superintendente, ¿es permitido difundir rumores falsos sobre la situación financiera? Propalar rumores falsos ya es un delito penal, y más aún si se trata del sistema financiero nacional, puede constituir inclusive desestabilización y atentar contra la seguridad interna del Estado. Todos los días ciertas emisoras invitando a analistas chimbos están incurriendo en ese delito. El rato en que se aplique la ley, persecución, atentado a la libertad de expresión, criminalización de la protesta social. Basta, compañero. Montesquieu decía, la libertad consiste en hacer todo lo que permite la ley. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los colegas periodistas. Señor presidente, se dirige al edificio público del sector social para inaugurarlo.